Ahora, la otra bacteria que es importante es la Mycobacterium leprae, o la Bacterium de la lepra. Yo creo que todo el mundo, aunque sea en clases de historia, hemos oído hablar de la lepra, la infección bíblica, la infección de los tiempos del Señor, que es contagiosa. Sí, es cierto, es una infección pues de tiempos muy remotos. Casi siempre el primer registro se tiene de 600 años antes de Cristo. Entonces, pues sí, es una bacteria que ha estado involucrada en diferentes pues épocas históricas. Se asocia mucho a la falta de higiene. En aquellas épocas se asociaba mucho a eso. Hoy en día se asocia a otro tipo de cosas, sobre todo a una infección zoonótica. Son bacilos también débiles, gram positivos, pero a diferencia de la tuberculosis o de las Mycobacterium tuberculosis, estas bacterias, Mycobacterium leprae, no pueden cultivarse. No podemos cultivarlas en medios convencionales. No porque tarde mucho tiempo en crecer, sino también porque son parásitos obligados intracelulares. Requieren crecer dentro como tal de las células, entonces no podemos cultivarla. Tiene una pared rica en lípidos y las lesiones características se van a dividir en dos. La primera es la forma tuberculoide y la otra forma es la forma lepromatosa, que es la multivacilar y es la más contagiosa. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Ok. Su patogenia de la lepra generalmente también es conocida como la enfermedad de Hansen. Inicia casi siempre en los meses fríos. De un momento, chicos. Casi siempre la lepra se asocia mucho a los meses fríos y a las zonas también más frías como de nuestro cuerpo, sobre todo en la piel, los nervios, la superficie de la nariz, la faringe, los ojos y los testículos. Es donde generalmente empieza como la infección. Su periodo de incubación, pues sí es muy tardado. Puede tardar inclusive hasta 20 años, por lo que el paciente puede tener la bacteria de forma asintomática antes de que empiece como tal a presentar pues más síntomas. Son bacterias que se reproducen, por lo tanto, muy lento. Las formas características que tiene la bacteria, pues tenemos también diferentes manifestaciones clínicas dependiendo de la forma que, que tenga la bacteria. La lepra tuberculoide, pues son escasas, son placas como tal eritematosas, hipopigmentadas, tienen bordes muy bien definidos, afectan sobre todo los nervios periféricos, tienen, por lo que hay una pérdida de la sensibilidad en lo que es el área. En la lepra lepromatosa hay pápulas o como si fueran ampollas, por así decirlo. Afectan sobre todo también los nervios de forma difusa y a pérdida de sensibilidad, pero los nervios no presentan una hipertrofia. Patológicamente podríamos observar como tal las células gigantes de Langerhans llenas de bacilos de la lepra. La infección como tal de ambas también va a variar dependiendo del tipo que sea. Generalmente la más infecciosa es la forma lepramatosa y esta sería la lepra tuberculoide. En esta forma de lepra vamos a observar como tal lo que es la lepra, una reacción inmunitaria celular. Vamos a observar también diferentes linfocitos y granulomas en lo que es el tejido afectado. En la lepra lepromatosa hay una respuesta como tal inmune deficiente, por lo que también observamos diferentes células como tal gigantes de Schwann y tenemos también una afectación muy característica de los nervios periféricos.
Ahora, aquí en México sí hay casos de lepra. En Zacatecas hasta el momento creo que no ha habido, a menos que yo tenga conocimiento, pues no. Exacto, Ricardo, qué bueno que no ha habido lepra. Pero la lepra hoy en día se asocia mucho a una enfermedad zoonótica porque, no sé si conocen este animalito que estamos viendo aquí. El armadillo es un reservorio natural de la lepra. Mucha gente, sobre todo gente que tiende como a cazar y comer carne de animales silvestres, a veces consume carne de armadillo. ¿Por qué? No sé. Pero la carne de armadillo es sumamente infecciosa en lepra, entonces, o en los bacilos de la lepra. Así que los armadillos son como una fuente de infección muy importante para la lepra. Casi siempre se tiene muchos reportes, sí que triste por nosotros, de personas que viajan como a otros países, como Estados Unidos, y hay como tal casos de lepra en los países desarrollados, pero la infección se origina en personas procedentes de México. Entonces somos como un lugar donde pues viene la lepra, a menos en países cercanos. Normalmente, y pese a que tenemos casos de lepra aquí en México, no somos el país con mayores casos de lepra, no somos como un país que esté plagado de lepra. Estos países se los dejamos a Madagascar, Tanzania, Nepal y Brasil. Son los países que tienen más casos como tal de lepra. El contacto como tal de una persona infectada a otra no siempre es la forma más clásica de infección, por lo que en sí no se sabe a ciencia cierta si esta es la forma en la que una persona se puede llegar a infectar más fácilmente. Se puede llegar a transmitir de una persona a otra, es cierto, pero no hay como pues sí, un estudio claro que nos diga que solamente por estar en contacto con una persona se transmite. Pero sí es un factor para que se pueda llegar a transmitir. Los pacientes pueden presentar la enfermedad en un lapso de 10 años o inclusive hasta antes. Entonces, no es, tenemos tiempos de incubación muy diversos dependiendo de cada persona. Hay personas que la presentan a los 2 años y hay quienes lo presentan como hasta los 20 años la infección activa. Si hiciéramos una prueba histológica, a menos en la piel, veríamos como tal esto, también veríamos granulomas propios de infecciones por Mycobacteriums, veríamos como tal los bacilos de la lepra, cada puntito, digamos, rosa que está aquí o cada bastoncito rosa es un bacilo de la lepra. Entonces son parásitos que están obligadamente dentro de las células. Cuando se afectan los nervios, la sensibilidad en el área, sobre todo en las lesiones y en los brazos, se pierde, sobre todo en la forma tuberculoide, que es la más leve. Aquí en esta forma leve se va también a caracterizar por la presencia de máculas hipopigmentadas. Son como placas en la piel que se van como engrosando. Inician sobre todo también en las mucosas nasales. Aquí tenemos como tal una forma tuberculoide. Veríamos aquí las placas como tienen bordes muy bien definidos. Pueden variar en su tamaño, desde 1 hasta 10 centímetros como tal de diámetro. Y para poder, digamos, diagnosticarla, tenemos que hacer un frotis de la placa con un portaobjetos y hacer una tinción de Gram directamente. Una tinción de Cianelsen, perdón. También existe la posibilidad de que el paciente tenga alteraciones neurológicas. En este caso es por la infiltración de los bacilos al sistema nervioso. Y aquí hay una serie como tal de síntomas característicos como la anestesia, es decir, el paciente no siente, no está en la zona infectada. Hay neuritis, parestesias, úlceras, puede como tal que se acorten los dedos. Inclusive hay personas que pierden como tal parte de sus extremidades. La lepra lepromatosa
que sería esta que estamos viendo aquí, siempre va a ser la forma más progresiva y maligna. Es la forma también más infecciosa y es la que hay que tratar como con más rapidez. Para su diagnóstico podemos hacer también la prueba de lepronima, que es una prueba parecida a la tuberculina, que es básicamente inyectar el antígeno debajo de la piel. Sobre todo en pacientes que aún no presentan muchos síntomas característicos de la lepra. Podemos, en pacientes que ya tienen lesiones como estas, hacer una tinción de Cyan-Nielsen y observaríamos como tal todos los bacilos dentro de la lesión o en la muestra. Para esto hay que tener cuidado, hay que utilizar guantes, hay que utilizar las medidas de precaución necesarias, sobre todo en pacientes que tienen lepra lepromatosa, como esta que estamos viendo aquí. Hay que tener en aislamiento al paciente, porque es un foco también de infección para otros pacientes y otras personas. No hay como tal un diagnóstico serológico que sea útil, entonces la toma de sangre no nos sirve para nada. Y el tratamiento también es bastante largo. Suele durar hasta 1 año de tomar medicamentos. Casi siempre se inicia con rifampicina. Después de 6 meses de tomarlo en dosis de 300 miligramos al día, se inicia con otro medicamento que es clofamicimina o con dapsona, que sería este medicamento que estamos viendo aquí, para continuar el resto del año y cumplir los 6 meses de tratamiento. Entonces, también es una infección que tiene un tratamiento pues bastante largo. No se recomienda funcionar las pápulas en este tipo de lepra, porque lo que haríamos sería esparcir la infección y también pues podríamos contagiarnos nosotros. Entonces no se recomienda tronarlas ni nada. Otra bacteria también importante, bueno, menos importante que estas dos, es Mycobacterium avium, que es una bacteria que provoca lo que es la enfermedad aviar, pero esta bacteria se asocia más a personas inmunodeprimidas, pacientes con SIDA o con pacientes que tienen afecciones pulmonares ya crónicas. Está básicamente en todos lados, está en todo el mundo, en la tierra, puede estar en el agua, se adquiere casi siempre cuando una persona ingiere un alimento o agua que está contaminada, o cuando está en contacto con una persona que está infectada e inhala como tal sus partículas infectivas. Las personas que se afectan más son de hombres de la mediana edad o hombres de mayores también, con antecedentes de tabaquismo. Y es generalmente así porque sus pulmones ya están afectados. En pacientes sanos no es tan común ver este tipo de infecciones por esta bacteria. Y también la infección en mujeres como tal sanas o ancianas no fumadoras se denomina síndrome de Lady Windermere. ¿Por qué? Porque pues hay bueno, es que no sé si es como un prejuicio o es una estigmatización, de que las mujeres como tal ya ancianas tienden a toser mucho. Entonces, cuando esto ocurre de forma crónica, ya existen como tal pues lesiones en los pulmones por el esfuerzo. Cuando esas lesiones existen, la bacteria pues es oportunista y puede llegar a provocar una afección muy parecida a lo que es la tuberculosis, pero no es tuberculosis. Entonces, bueno, casi siempre se observan nódulos como tal en los pulmones o en otros órganos, dependiendo de dónde se aloje la bacteria. Y para finalizar con las Mycobacteriums, tenemos que saber aquí que también para poder detectarlas podemos utilizar lo que es la PCR o el estudio de los ácidos nucleicos para encontrar sobre todo el gen SEC-A, que es un gen característico de todas las especies y el género entero de Mycobacterium. Si encontramos este gen en una muestra, pues es una señal de que está infectado con tuberculosis. Podemos hacer pruebas inmunológicas como la tuberculina,
Las tinciones de Cyan-Nielsen son las más recomendables. Los cultivos tardan mucho. Y para los cultivos, pues es un procedimiento también pues bastante complicado, ya que hay que tomar la muestra, pedirle al paciente que tosa para tomar muestras de esputo durante 3 días consecutivos. Después tenemos que tratar esta muestra con hidróxido de sodio para poder eliminar todas las bacterias que no sean tuberculosis o mycobacteriums. Y después ya cultivar en los medios. Y después de 8 semanas, 4 semanas, un mes, ya tendríamos como tal resultados. Entonces es un proceso bastante largo para un cultivo. No es como lo más práctico en un hospital. Los tratamientos, ya saben chicos, son bastante largos, generalmente hasta 12 meses. Y el único indicio de la infección por Mycobacteriums, que va a durar prácticamente toda la vida, es una reacción cutánea a la tuberculina. Si inyectamos como tal el antígeno, siempre va a aparecer la pápula, porque ya hay como antígenos o anticuerpos que reconocen la infección. Y también la calcificación de los gránulos de la tuberculosis en los pulmones. Es algo que queda pues para siempre, no se quita nunca. Existen muchos otros fármacos para tratar la tuberculosis, pero en sí los que tienen que conocer pues son los que les acabo de mencionar. La rifampicina, la indocyanina, existe también como tal la kanamicina o la amikamicina y la dapsone o el dapsone. ¿Dudas, chicos, de Mycobacteriums? ¿Preguntas, comentarios? El diagnóstico dijo que se llamaba tuberculina. Es la prueba de la tuberculina. Okay. Prueba de la tuberculina. Inyectas como tal el antígeno en esta parte del brazo o de la mano y a las pocas horas va a aparecer como un grano, una pápula, como si fuera una polla. Si esto aparece es porque la reacción es positiva, porque hay una prueba positiva para tuberculosis. ¿Ok? Otra pregunta, chicos, de la lepra, tuberculosis.